El título de este mensaje es A la espera de su venida. Aquí el apóstol Pedro nos está dando la indicación de cómo tenemos nosotros que esperar la venida del Señor Jesucristo. Si bien es cierto, aquí nos está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo, la cual nosotros no esperamos, porque nosotros esperamos es su advenimiento, el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Pero si nosotros esperamos vivir en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva que el Señor ha preparado, va a preparar y donde nos ha prometido que nosotros viviremos allí. Para poder nosotros vivir, mis hermanos, en aquel lugar que es nuevo, tanto el cielo, tanto la tierra, es importante que antes nosotros hayamos sido raptados, hayamos sido arrebatados por el Señor. Y de ahí poder nosotros estar con el Señor y poder vivir y poder, mis hermanos, ver cumplir su promesa en nuestras vidas. Por eso cada persona debe entender que Jesucristo preparó para sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y perfecta. Lo que el Señor quiere cuando Él venga por su pueblo, por su iglesia, es encontrar una iglesia que Él la preparó. ¿Y cómo la preparó? Una iglesia que sea gloriosa, dice, que no estuviese ni manchada, que no tuviese ninguna arruga, ni algo semejante a una mancha o una arruga, sino que esa iglesia esté siendo santa y en camino a la perfección. Por eso va a regresar el Señor Jesús, por esa iglesia, por ese pueblo, por esa persona. Ahora el mensaje es este. La iglesia debe ser una manifestación de la santidad y pureza de Dios, libre de cualquier contaminación o defecto. Si bien estamos viviendo en este mundo y de hecho pues hay mucha contaminación, hay mucho pecado, hay mucha maldad, hay mucha iniquidad que quizás tal vez a nosotros nos está llamando mucha la atención y muchos han caído en esos errores. Pero la verdadera iglesia de Cristo tiene que ser manifestada en santidad y pureza. Si deseamos y anhelamos ese día que Cristo vendrá por su pueblo, arrebatar a su pueblo, tenemos que estar apartados de toda contaminación y todo defecto que haya el mundo tenido y puesto en nosotros. En primer lugar, mis hermanos, en la venida de Cristo, dice el apóstol Pedro, debemos ser hallados sin mancha. Como aquella persona que se compra una camisa nueva y de pronto un descuido, algo cayó y se manchó, por más nueva que sea. Y tienes que ir así solamente en camisa, sin ponerte un abrigo, una chompa, una chaqueta. ¿Será que puedes tú aún así, por más nuevo que sea, ir a aquel lugar con esa mancha en la camisa? No se puede, no lo haríamos. Buscaríamos otra camisa, aunque no combine, aunque no me guste, pero tendría que ir con otra camisa, no con la que está manchada, sino con aquella que está limpia. O si tal vez alguien se dedica a vender ropa y en esas pues por A o B se le ensució, se le manchó, y ustedes sacan a venderla, ¿creen que la gente le va a comprar esa camisa o esa ropa que está manchada? No, no lo van a comprar. Lo van a rechazar, lo van a dejar ahí, por más bonita que sea, por más de marca que sea, no lo van a comprar.
es necesario que esa prenda, esa vestimenta se encuentre absolutamente limpia. Si quiere ser comprada o vendida, ¿no? Entonces la palabra del Señor nos enseña y dice el apóstol Pedro: procurar con diligencia ser hallados por Cristo sin mancha. Si nosotros vamos, amados hermanos, al Antiguo Testamento, refiriéndose a los sacrificios que se presentaban en el Antiguo Testamento, más o menos, para poder nosotros entender. Éxodo capítulo 12, verso 5, mis hermanos. Vemos allí la palabra del Señor, que aquella ofrenda, aquel sacrificio que tenían que presentar delante de la presencia del Señor, o aquel cordero que tenían que presentar delante de la presencia del Señor, no debería haber sido cualquier cordero, cualquier animalito que hubiesen traído por acá, sino que dice la palabra del Señor en el versículo 5: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Entonces, aquello que iba a ser traído, aquello que iba a ser presentado, aquello que iba a ser puesto en holocausto, en sacrificio para Jehová, tenía que ser sin defecto, ¿sí? Completamente tenía que ser perfecto. Aquel cordero, aquel animalito que tenía que ser presentado delante del Señor. Ahora Levítico capítulo 22, el verso 20 al 25, podemos ver allí que dice la palabra del Señor: ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vaca o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. No debía haber habido ningún defecto en aquellos animalitos. Eso es lo que el Señor recibía. Por eso, al decir sin mancha, esto denota pureza, completo, total. ¿Sí? Completo, total. Por eso es que el Señor en el Antiguo Testamento siempre estuvo diciendo al pueblo del Señor, a los padres, que mantengan a sus mujeres en completa pureza, a sus hijas mujeres, siendo doncellas, siendo puras, para que puedan llegar al matrimonio sin mancha, completamente limpios de toda impureza. Porque esto era, mis hermanos, un tipo que Dios iba más adelante a reclamar a su pueblo, a su iglesia. De que también como iglesia, como novias del Cordero, tenemos que llegar limpios, puros, a aquella boda del Cordero, para podernos unir para siempre con Cristo. Si nosotros, pues como humanos, no nos hemos enterado, no hemos sabido que quizás con la mujercita que me he casado, con el varoncito que me he casado, habrá sido o no puro durante su soltería, a veces eso no nos interesa, no nos importa. Simplemente el amor nos ha cegado. Esta es la mujer que escogí, este es el varón que escogí, no importa lo que haya pasado. Y nos casamos, ¿verdad? Pero lo que el Señor quiere, mis hermanos, para podernos unirnos a Él, cuando Él venga por su pueblo, por su iglesia, nos quiere encontrar que estemos sin manchas, totalmente puros, limpios, que seamos encaminados a la perfección para nosotros poder presentarnos ante Dios. Acuérdense en que la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 21 ahí nos habla y nos dice que delante de Dios no habitará ninguna cosa inmunda, nada que esté impuro. Pues si nosotros tenemos mancha, no vamos a poder ir con el Señor Jesús.
Por eso ya el apóstol Pedro nos está advirtiendo de que tenemos que ser encontrados cuando venga el Señor Jesucristo sin mancha. ¿Y por qué dice esto? Hebreos capítulo 9, verso 14. Si nosotros nos llamamos cristianos y decimos ser seguidores de Cristo o discípulos de Cristo, dice que el discípulo tiene que hacer o andar o caminar como anduvo su maestro. Y ahí dice la palabra del Señor: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cómo pedía el Antiguo Testamento ofrecer a ese cordero? Sin mancha, sin defecto, para que sea acepto delante del Padre, para que sea agradable delante de Dios. ¿Cómo tuvo que ser Jesús ofrecido allí en la cruz del Calvario para poder perdonar y cubrir nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad? Pues sin mancha. Por eso es que ese Cristo, ese novio que espera a la iglesia, que es su novia, también espera que sea sin mancha, que no esté contaminada, que esté en completa limpieza y santificación, completamente. Entonces vemos allí, mis hermanos, que si alguno de nosotros hoy estamos con esa mancha todavía, hay algo que todavía no he podido limpiarla, no le he podido quitar de mí. Dice la palabra del Señor: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por eso dice el apóstol Pedro: espera, pero espérale a Dios sin mancha. Y ahora es cuando tenemos que ser limpiados y tenemos que ser lavados y tenemos que ser purificados. ¿Hay tiempo? Hoy lo podemos hacer. Hoy podemos decirle al Señor: quiero esperarte sin ninguna mancha que hay en mí. Quiero esperar tu venida y me encuentres completamente limpio, sin ningún defecto en mí, para poder ser agradable a ti. Ahora, las manchas son una referencia al pecado, algo que haya sido contagiado. Acuérdense en cómo iniciaba la lepra en el Antiguo Testamento, esta enfermedad. Y una persona que estaba leprosa tenía que permanecer por lo menos durante 7 días bajito fuera del campamento, hasta cuando la lepra se haya quitado. ¿Cómo el sacerdote empezaba a descubrir que esa persona estaba con lepra? Por las manchas en su piel. Por las manchas, esas manchas ya daban un indicativo, daban por lo menos pues una señal de que quizás esa persona tiene esta enfermedad de la lepra. Y a fin de que esta lepra no sea contaminada, además del pueblo, por prevención tenían que ser sacados fuera del campamento hasta que se le quitara esa mancha o esa enfermedad. Entonces vemos nosotros que la enfermedad de la lepra es un tipo del pecado, y por eso pues es contagioso. Ahora, mi pecado o el pecado de ustedes, si nosotros estamos bien al Señor, sirviéndole con temor y temblor, ese pecado a nosotros no nos va a llamar la atención, porque estaremos orando por aquel caído, por aquel que está, pues mis hermanos, luchando con esa falla. Pero si nosotros ponemos nuestras miradas hacia el mundo, si nosotros ponemos mucha atención a lo que nos ofrece el mundo,
eso sí nos va a manchar. ¿Por qué? Porque ya no estamos puestos nuestras miradas en las cosas celestiales, sino en las cosas terrenales del mundo, el que está ofreciendo. Y eso, mis hermanos, en algunos casos se refiere a la mancha del pecado. Y por eso el Señor nos habla y nos indica, por ejemplo, los alimentos que son dedicados a los ídolos. Incluso el Señor habla a aquellas personas que oyen, que escuchan, que comparten y enseñan las cosas que los falsos profetas, los falsos maestros enseñan. Dice el Señor, esos son como una mancha en nuestros ágapes. No es tan solamente ir y pecar, ir y hacer algo malo. No, sino también es poder estar de acuerdo con el pecado y no aborrecer el pecado. Es poder estar de acuerdo con el que peca. Es poderle dar el voto al que está pecando, al que está fallando. Entonces también viene por ahí, por ejemplo, en Primera de Pedro, mis hermanos, en el capítulo 1, verso 19. Dice la palabra del Señor: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, mis hermanos, Pedro nos llama a una vida santa. ¿Y cómo nosotros podemos vivir en santidad? Diciéndole al Señor que con su sangre, la sangre preciosa de Cristo, que fue derramada como de un cordero sin mancha y sin contaminación, nos limpie y nos lave de todo. Porque eso es lo que hace la sangre de Cristo: limpiarnos toda mancha que hay en nosotros. Suele pasar a veces que por ahí se nos manchó alguna ropa y por más que le lavemos con el mejor detergente, con el mejor jabón, no tenemos resultados. Aún queda todavía, aunque no con esa misma intensidad la mancha, pero todavía aún queda. Por eso dice Isaías: aunque te laves, te bañes con lejía o con todo el aroma que haya, ¿sí?, vas a presentarte igual delante del Señor. En cambio, la sangre de Jesucristo es el que limpia de todo pecado. Por eso dice: si vuestros pecados fuesen como la grana, serán emblanquecidos, mis hermanos. La sangre de Cristo. Por eso hasta ahora podemos nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, irnos limpiando cada vez más, a fin de que estemos sin mancha. Y cuando este pueblo, esta iglesia esté sin mancha, entonces Jesús dirá: ese pueblo escogí yo, a ese pueblo lo llevaré a las bodas del Cordero. Porque en Efesios capítulo 1, verso 4, nos dice la palabra del Señor allí, que Dios nos escogió para que fuésemos sin mancha delante de Él. Por eso tenemos que nosotros mantenernos sin mancha. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces no es algo que yo quiero, no es algo que yo deseo, no es algo que yo lo puedo conseguir, es algo que el Señor me lo da, porque Él me escogió, Él te escogió, para que seamos un pueblo santo, para que vivamos una vida en santidad y sin mancha, sin contaminación, sin ninguna impureza en nuestras vidas. Para eso nos escogió el Señor, y por eso vino a preparar un lugar a fin de presentársela, dice la palabra del Señor, a sí mismo, una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, sino una iglesia santa
y pura. En segundo lugar, en la venida de Cristo, dice el apóstol Pedro, debemos ser hallados irreprensibles. Ya dijimos que tenemos que ser hallados sin mancha. Ahora, también dice el apóstol Pedro que tenemos que ser hallados irreprensibles. Y el apóstol dice, procurad con diligencia ser hallados por Cristo irreprensibles. Una persona que es irreprensible es alguien a quien no haya de qué poder acusarle. Yo quiero poder acusarle a esta niñita que está por ahí de alguna falta. Ella todavía es menor de edad. Y yo quiero culparle a ella de algún delito. Por su edad ella es inimputable. ¿No? Porque por su edad es todavía inocente. No se le puede acusar. No lo encuentro de qué acusarla ante la ley. Y por más que yo le acuse, el juez va a decir, no, le declaro inocente. Porque esta niña sería incapaz de poder cometer ese delito que usted la está atañando, de la cual está siendo acusada esta pequeña. Eso es irreprensible. De que no tengamos de qué ser acusados, ni por el mundo, ni por Dios. Cuando nos presentemos delante de Dios, el enemigo, así como a Job, no tenga de qué acusarle. Porque cuando Satanás se presentó delante de Dios y le preguntó de dónde vienes, dijo de rodear la tierra. ¿Y qué hay de noticias? ¿Qué me traes? Nada. Todo normal. Y por eso como que el Señor vio que Satanás no podía hacer nada en la vida de Job. Porque dice la palabra del Señor que Job era un hombre justo. Era un hombre íntegro. Era un hombre recto. Job era un hombre apartado del mal. Entonces Satanás no tuvo absolutamente de qué acusarle delante de Dios. Hasta cuando Dios le dio la libertad de que vea cuán íntegro era Job. Así también dice el apóstol Pedro, que el enemigo no tenga de qué acusarte delante de Dios. No tenga con qué acusarte. Porque si nosotros nos vamos, por ejemplo, a unos casos que aconteció en el Antiguo Testamento, cuando yo les hablo y les digo Sansón, ¿qué se les viene a la mente? Dalila, ¿verdad? ¿Qué pasó allí? Allí Sansón ya no venía a ser una persona irreprensible, porque Sansón, mis hermanos, tuvo también sus dificultades. Y si yo les hablo, por ejemplo, y les digo David, ¿qué se les viene ahí? Aunque dice la palabra del Señor que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero también estuvo ahí David metido en algunos problemas. Pero vemos, amados hermanos, que el Señor quiere que nosotros no demos ningún motivo para que sea levantado cargos en nuestra contra. Es decir, para que nadie tenga de qué acusarnos, de qué ponernos quizá una denuncia. Y les hablo en el plano material y en el plano espiritual también, mis hermanos. Que absolutamente no haya nada, ni siquiera en nuestros labios, en nuestras palabras, en nuestro vocabulario. Así lo dice la segunda carta de Timoteo 2:15, mis hermanos. Dice la palabra del Señor: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Una persona irreprensible. Una persona que desea, que anhela presentar delante de Dios aprobado. Que no tenga de qué acusarle, de qué reclamarle, de qué incriminarle, sino que sea aprobado por Dios. Una persona que no tenga de qué avergonzarse, porque Satanás, cuando primeramente empieza a tentar a la persona y consigue que esa persona caiga, porque todo pecado es cometido en oculto, ¿verdad? Pero el mismo Satanás hace que ese pecado salga a la luz y luego te avergüenza en público. Así es como paga el enemigo. Pero Dios dice, cuando uno se preocupa con diligencia presentarse delante de Dios aprobado y no tenga de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad, es decir, que la medita, la escudriña, le analiza y no la utiliza para mi libertinaje, sino para poder tener libertad en Cristo Jesús y ser libertado del pecado, esa persona no va a tener ningún problema de poder esperar la venida de Cristo Jesús y poder ser pues arrebatado por Él. Una persona irreprensible. Y estábamos hablando de David. Vámonos al Salmos capítulo 19, 13. En la oración que David estaba haciéndole al Señor, él dice, mis hermanos, Salmos 19, 13: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Algo que a nosotros nos podría opacar y no permitir ser irreprensibles sería la soberbia. Y aquí el salmista nos habla y nos dice que tiene que ser irreprensible. Tiene que ser íntegro. No tiene que dejar que se le domine la soberbia en su vida. Y aquí está, mis hermanos, el hecho de poder descubrir qué es aquello que está dominando mi vida. ¿Qué es aquello? ¿Todavía aún domina tu vida la palabra mentirosa? ¿Todavía aún eres dominado por las palabras de engaño? ¿O por el murmurar o por el criticar? O sea, una persona que miente, ¿cómo es tachada esa persona? ¿Cómo se le reconoce? Exacto. No, esa persona es mentirosa. ¿Sí? Es mentirosa. Y así se le descubre y sale a la luz. Entonces esa persona ya no es irreprensible. ¿Por qué? Porque hay un motivo de qué acusarle, de que esa persona es mentirosa. Pero el Señor dice, no, yo quiero que ustedes sean irreprensibles. Y en eso tenemos que pensar, Señor, ayúdame a ser irreprensible. Como aquí nos enseña el salmista. Preserva también, dice, a tu siervo de las soberbias. Este está diciendo, líbrame de que la soberbia, dice, se enseñoree de mí. Y cada día, como dice el apóstol Pedro, tenemos que procurarnos con diligencia a ser hallados por Cristo irreprensibles. Y hay que orar así, mis hermanos. Si sabemos que dice la palabra del Señor que tenemos que preparar la venida de Cristo sin mancha, irreprensibles, pues ahí está, mis hermanos. ¿Cómo podemos esperar la venida de Cristo en nuestras vidas? Para no quedarnos en este mundo
a sufrir la gran tribulación, a pasar la gran tribulación. Porque acuérdense que la iglesia, esta iglesia, será levantada antes que inicie la gran tribulación, mis hermanos. Solo esperamos que el Señor venga y su pueblo sea levantado. Lo siento mucho y lamento por aquellos que están esperando la segunda venida de Cristo o aquellos que quieran pasar la tribulación. Pero nosotros creemos y estamos firmemente seguros de que Cristo vendrá por su pueblo, por su iglesia, antes de que inicie la gran tribulación. Ahora esta persona que es irreprensible debe ser un modelo a seguir. Y cuando me refiero debe ser un modelo a seguir, es decir, que tiene que ser ejemplo para la congregación, para los que viven en comunión, en congregación, para los que habitan. Tiene que ser un ejemplo. Y yo poder decir, a ver, veo yo esa hermana nunca ha mentido. Veo ese hermano nunca ha sido un peleonero. Nunca le ha gustado andar en conflictos. Yo veo que ese hermano, esa hermana le atañan, le achacan, le hablan, le dice eso, pero nunca he visto que reacciona de forma mala o violenta o agresiva, o nunca devuelve mal por mal. Qué diferente, ¿verdad? Eso es poder ser nosotros, mis hermanos, un modelo a seguir. Y obviamente no decir yo quisiera ser como ese hermano, sino yo quisiera que aquel don que él tiene también vive en mí, porque yo sé que eso viene de Cristo Jesús. El poder ser mansos y humildes, como dijo Jesús. Aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y no lo estaba diciendo Jesús por él mismo echarse flores, no, porque fue así. Y lo vimos en el momento, en esa vía crucis, de llegar hasta el lugar del Calvario donde fue crucificado. A nadie ofendió, a nadie hirió, a nadie lastimó. Más bien antes de entregar su vida tuvo que decir: Padre, perdónales, porque no saben lo que están haciendo. Entonces es un modelo a seguir en la congregación. Y así dice Primera de Pedro en el capítulo 5, verso 3. Primera de Pedro capítulo 5, verso 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, el apóstol Pedro está hablando de cómo los ancianos tienen que apacentar la grey de Dios. Con amor, siendo ejemplos. Siendo ejemplo. Escuchaba un testimonio de este ex sacerdote jesuita, se me fue el nombre, pero el apellido es Rivera, Alberto Rivera. Y él decía, cuando el Señor lo llamó a él, en una campaña ecuménica, en un culto ecuménico, donde se reunieron todas las iglesias de diferentes denominaciones, incluso la iglesia católica. Y cuando él tuvo que predicar, siendo sacerdote católico jesuita, cuando él tuvo que predicar, dice él: yo tuve que venir a hablar de un Cristo que yo no lo tenía, ni lo conocía. Yo tenía que venir a hablar y predicar del pecado de cual abundaba en mi vida. Yo tuve que hablar y predicar de la sangre del Cordero, de la cual no me había todavía perdonado ni limpiado a mí, siendo católico todavía.
Pero aquí la palabra del Señor nos dice a nosotros que debemos ser un modelo a seguir. Y este varón, este sacerdote, vio a Cristo Jesús, que fue un modelo a seguir. Y Cristo es nuestro modelo a seguir, mis hermanos. Ninguno de nosotros somos modelos a seguir de nadie, solo Cristo. Pero sí el Señor nos da a conocer a algún hermano, alguna hermana que tiene esa actitud de mansedumbre y humildad, y poder eso a nosotros también motivar y decir: si ella puede, Él es así, yo también, Señor, yo también quiero ser conforme a tu voluntad. Hazme una persona humilde y manso de corazón. Ahora, una persona íntegra tampoco debe dar razones a los enemigos de la iglesia para atacar su reputación. Y aquí está, mis hermanos, que tenemos que ser de testimonio. Acuerden que el Señor Jesús vino y dijo que nosotros éramos luz del mundo. Y la luz sirve para alumbrar, para que esa persona, el que camine, no tropiece, no se choque con nada o no caiga. Y también el Señor dijo que nosotros éramos sal de la tierra, la cual la sal trae sazón al alimento. Nosotros tenemos que ser como esa sal. Donde hay, por ejemplo, discusión, donde hay pleito, entrar ahí nosotros, mis hermanos, y poder hacer que todo se tranquilice, que todo se calme. Para que esa conversación sea armoniosa y todo se pueda llegar a un acuerdo. No y entrar y ser, mis hermanos, pues todo lo contrario. Y dijo el apóstol Pablo que nosotros éramos cartas leídas para la generación, para los gentiles. ¿Sí? Una carta, mis hermanos, anteriormente se manejaba mucho lo que es la carta. Una carta que todos quisieran leer porque trae algo, alguna noticia buena, que todos quisieran leerla. Entonces, Tito capítulo 2, mis hermanos, el verso 8. ¿Podemos nosotros revisar la palabra del Señor ahí? Dice el Señor: palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y esto está hablando a los jóvenes, especialmente, Tito, hablando sobre la sana doctrina. Y aquí le estaba hablando a los jóvenes, que tienen que ser prudentes, que tienen que presentarse como ejemplos de buenas obras, que puedan enseñar integridad al resto. Tienen que ser serios, con palabras, dice, sana e irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que de decir de vosotros. Suele pasar que a veces decimos: yo soy cristiano, yo soy evangélico. ¿Y saben qué? La gente del mundo está tan pendiente a nuestro accionar, nuestras palabras, nuestro vocabulario. Una palabra que sea, como dice la palabra del Señor en las Escrituras, una palabra corrompida, mis hermanos, prácticamente afecta a todo, como cuando Jesús dijo, ¿sí? Una porción de, ¿cómo es esto? De levadura, dijo, leuda toda la masa. Así es a veces una palabra corrompida que sale de nuestra boca. Y hay algunos que te lo recuerdan. Y eso es como que a ti te va dando un poco más, quitando autoridad para que tú puedas hablarle de Cristo a ese grupo de amigos que tienes. O tu actitud o tu comportamiento te quita credibilidad, te quita autoridad. Pero si somos irreprensibles
y no encuentran absolutamente nada en ti, no tienen de qué acusarte. Y en verdad van a decir, no, ciertísimamente hay un cambio en esta persona, o es diferente a todos nosotros esta persona. Quizás haya algo bueno en ese Cristo, en el Evangelio de Cristo, de la cual va a empezar a descubrir o a pretender tener curiosidad sobre qué bueno tiene Cristo Jesús y a todos aquellos que lo seguimos. En tercer lugar, dice el apóstol Pedro que en la venida de Cristo debemos ser hallados estando en paz con Dios. Y aquí hay tres momentos: la paz interior, la paz con uno mismo, la paz con el prójimo y la paz con Dios. Pero aquí Pedro nos habla de que tenemos que estar en paz con Dios. Si estamos en paz con Dios, vamos a estar en paz contra los hermanos de la congregación, contra el prójimo, y vamos a estar en paz con uno mismo. Por eso dijo el apóstol Pablo: procurad con diligencia ser hallados por Cristo en paz con Dios. Ahora, debemos de saber que necesitamos estar en paz con Dios. Y esta paz llega mediante el perdón de pecados de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, acuérdense en que dijo Juan: si nosotros hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, que si confesamos nuestros pecados, Él es justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí es cuando empezamos a tener paz con Dios, porque el pecado nos separa de Dios, nos aparta de Dios. El pecado nos hace cometer una transgresión, una falta con Dios, con algo que a Dios no le agrada. Pero cuando confesamos nuestros pecados, cuando pedimos perdón a Dios, cuando Jesús nos perdona nuestros pecados y nos limpia con su sangre de todos nuestros pecados, empezamos nuevamente a tener esa comunicación y a entrar en paz con Dios. Entonces deben entender que para poder estar en paz con Dios, tenemos que pedir perdón, confesar nuestros pecados, apartarnos del pecado y vivir en santidad. Romanos capítulo 5, verso 8, dice la palabra del Señor que nosotros estamos en paz con Dios cuando nos sometemos a Dios. Tenemos que nosotros actuar conforme a la voluntad de Dios. 5:1 de Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser justificados. Cuando éramos estudiantes y solíamos faltar a clase por cualquier calamidad o algún caso fortuito, teníamos que ir llevando a nuestro representante, que eran nuestros padres, y poder justificar nuestra falta. Y la justificación a nuestra falta, ¿qué era? Perdonar. Si ese día tenía que dar un examen, pues tenían la obligación de tomarme el examen. Si ese día tenía que presentar una tarea, pues los profesores, porque ya estaba justificado mi falta, tenían la obligación de calificarme mis deberes. Entonces Cristo Jesús dice que también fuimos nosotros justificados. ¿Quién nos justificó ante Dios? ¿Quién justificó nuestras faltas ante Dios? Fue Jesucristo. Y Jesucristo fue como nuestro representante delante de Dios para justificar nuestros pecados. Y por esa fe, dice mis hermanos, nosotros entramos en paz con Dios. Ahora vemos en Colosenses capítulo 1, 21 y 22. Dice que
La paz de Dios la conseguimos cuando nos reconciliamos con Él. Es tan importante, amados hermanos, tener nosotros de reconciliarnos con el Señor. Hay a veces que el enemigo pone en nuestras vidas malos pensamientos, malas ideas, malos deseos, malas intenciones, que quizás ni siquiera los llevamos a cabo. Pero eso delante de Dios también ya es una falta. Y por eso necesitamos reconciliarnos con el Señor. Colosenses capítulo 1, el 21 y 22 habíamos dicho. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Eso es lo que hizo el Señor, mis hermanos. Qué maravilloso es nuestro Dios, que no solamente vino a perdonarnos, que no solamente vino a limpiar nuestros pecados, sino que también vino, mis hermanos, a traernos la paz de Dios y que podamos nosotros estar en paz con nuestro Dios. Y no tenerle a nuestro Dios como nuestro enemigo, como si lo éramos antes. Pero ahora somos justificados y estamos, mis hermanos, llevando una vida de paz con nuestro Dios. Y eso dice Pedro, que cuando venga Cristo nos encuentre en paz. Y cuando estamos enemistados con Dios, y lo dice Santiago, cualquiera que se constituya amigo del mundo, ¿qué dice, mis hermanos? Pues él se constituye enemigo de Dios. Estamos en el mundo, pero el mundo, mis hermanos, no es nuestro, porque el mundo nunca conoció a Jesús, nunca lo reconoció, pero nosotros, como su pueblo, su iglesia, sabemos que Cristo vino al mundo y vino a salvarnos y a redimirnos. Ahora necesitamos la paz de Dios en nuestras vidas. Sí, necesitamos. Salmos capítulo 37, 15. Vemos aquí al salmista también, él proclamando y pidiendo que Dios le dé paz a su vida y que él quería estar en paz con Dios. Salmos capítulo 37, 15. Dice la palabra del Señor: su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrantado. 37:15 leímos la palabra del Señor. Entonces, ¿para qué sirve la espada, mis hermanos? La espada sirve para herir. La espada sirve, mis hermanos, para matar. Pero Cristo Jesús vino a sufrir ese quebranto. Vino a morir por nosotros. ¿Para qué esa espada? Porque la espada, mis hermanos, hiere, lastima, mata. Pero Cristo vino a morir por nosotros, para que nosotros vivamos y estemos en paz con Dios. Y por eso esta paz se presenta cuando caminamos en obediencia a la voluntad de Dios. Cuando ya, mis hermanos, despreciamos el pecado. Cuando rechazamos el pecado. Amados hermanos, tenemos que pedir al Señor que nos permita poder estar en paz con Él si en algún momento hemos fallado. Porque igual Juan en el capítulo 1 dijo en la primera carta de Juan, que si alguno decimos que no hemos pecado, dice que somos mentirosos. Por eso, mis hermanos, tenemos que reconocer que aunque con nuestra mente, nuestros deseos, nuestras intenciones y a veces hasta con nuestros labios, nuestras palabras, pecamos delante del Señor. Pero por eso el apóstol Pedro nos dice, procura, por favor, procura con diligencia ser hallados por Cristo, estando en paz con Dios y no enemistado con Dios.
En la venida de Cristo debemos ser hallados, dijimos, en primer lugar, sin mancha. Una iglesia sin mancha. En segundo lugar, una iglesia que sea irreprensible. De que no se tenga de qué avergonzarse, ni de qué acusarle. Y en tercer lugar, habíamos dicho que tenemos que estar en paz con Dios, en paz con el prójimo y en paz con uno mismo. Cuán importante es poder pedir perdón de unos a otros para poder tener esa paz, mis hermanos. Dios espera que nosotros, que vivimos en este mundo de tinieblas y oscuridad, vivamos una vida sin reproche, sin mancha, y vivamos una vida que estemos, mis hermanos, siendo amigos de Dios y no enemigos de Dios. Por eso Pablo nos dice que debemos ser intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación que es torcida y depravada. El Señor está consciente que la iglesia está viviendo en un mundo lleno de violencia. Pero en medio de ese mundo hay una luz que es la iglesia. Una luz que puede iluminar, que puede hacer que la iglesia camine en medio de esa oscuridad y tinieblas. Haya luz y mucha gente siga aquella luz. Y si Dios nos envió a hacer luz, tenemos, mis hermanos, que guiar al mundo entero. La iglesia debe ser una manifestación de la santidad y pureza de Dios. Y tiene que estar libre de cualquier contaminación o defecto si desea ir cuando Cristo venga por su iglesia. Por eso dice Pedro, por eso, queridos hermanos, mientras esperan estas cosas, ¿qué cosas? Un cielo nuevo, una tierra nueva. Pero antes de eso vendrá el deseado de las naciones. Pero antes de eso vendrá Cristo por su pueblo, por su iglesia. Mientras ocurran estas cosas, dice, donde tal vez la tierra transformará, cambiará, donde el sol dice que prácticamente dejará de dar su luz, donde dice los elementos de la tierra se irán derritiéndose poco a poco. Como dije, nos habla de la segunda venida de Cristo, pero la amonestación y la exhortación es para que la iglesia esté preparado antes de la gran tribulación. Mientras esperas estas cosas, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, sin mancha y sin culpa. Así que, mis hermanos, qué lindo es nuestro Dios, que nos aconseja y nos enseña de cómo poder esperar a Dios, a Jesús cuando venga por su pueblo, cuando venga por su iglesia, cuando venga por nosotros. Acuérdense, sin mancha, siendo irreprensibles y estando en paz con Dios. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, una completa santidad, mis hermanos. Que Dios les bendiga.